Le damos la bienvenida a todos ustedes. Ahí ustedes pueden ver en el boletín que tenemos el mensaje ahí. Tenemos también los 3 puntos ahí para que ustedes puedan escribir debajo de cada punto los textos que vamos a utilizar para el mensaje del día de hoy. Ahí les pedimos también sus oraciones por Jenny, ¿verdad? Mi esposa, que ahorita se encuentra enferma, ¿no? Entonces por eso no está aquí con nosotros, ¿verdad? Yo mismo tuve que planchar, ¿verdad? Nada más eso sí, no me piden que me quite el saco. Nada más planché por donde pasa mi suegra. Es cierto. Pero aquí uno puede ver, ¿verdad?, que vamos a hablar el día de hoy lo que la Biblia dice de la cruz. Es un mensaje que alguien me lo pidió. Y es aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia dice de la cruz, simplemente de la cruz, hablando de eso. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos ahí los 3 puntos. Número 1, el madero en el cual Jesús murió por nosotros. Número 2, aflicciones que nos suceden por ser fieles a Jesús. Y número 3, también vamos a ver al final maneras no bíblicas de ver la cruz. Voy a tratar de que cuando veamos los otros versículos, que no tentarme a ya de una vez decir el número 3, porque en los diferentes versículos uno podría decir también lo que no es, pero voy a tratar de dejarlo eso para el punto número 3. Entonces ahí, para el número 1, vea lo que la Biblia dice de la cruz. Número 1, como dice ahí, madero en el cual Jesús murió por nosotros, vea. Entonces vamos a ver a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Vamos para 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Que dice, hablando de Jesús, dice, quien llevó él mismo, él viene siendo Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Y dónde dice? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta cita es bien clara, ¿verdad? Porque hablando de Jesús dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, por un lado, pagando los pecados de nosotros, pero es interesante, vea, la razón por la cual él paga por nuestros pecados no nada más es para el hecho de que nosotros no seamos condenados, sino fíjense lo que dice ahí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, es para que nosotros muramos al pecado también. Dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, como pueden ver ahí, a la cruz se le llama el madero, vea, sobre el cual, ¿verdad?, Jesús, vea, en su cuerpo, él llevó nuestros pecados en la cruz, vea, para morir por nosotros y para que nosotros vivamos de ahí en adelante, vea, una vida santa. Entonces, muy importante, vea, fue un instrumento por el cual, vea, Jesús fue ejecutado, vea. Uno puede ver también en Juan capítulo 19, vamos a ir para Juan, el Evangelio de Juan, versículo 19. Juan 19. Versículo 17 y 18. Juan 19, versículos 17 y 18. Es cuando está él siendo crucificado, cuando él va a ser crucificado, cuando él va a ir ahí al Gólgota. Dice así, y él, refiriéndose a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Dice, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahí acuérdense que los demás, acuérdense que en el caso de los romanos, ellos era una costumbre de ellos, era de crucificar a los criminales. Entonces siempre había criminales ahí crucificados. En el caso de Jesús, obviamente, él no era un criminal, pero lo trataban como un criminal. Y entonces uno puede ver, entonces cuando él menciona que estaban otros ahí a su lado, nada más para aclarar, que obviamente esas otras personas no tienen nada que ver con el hecho de que con el perdón de los pecados, sino que ellos estaban ahí por sus propios crímenes. Pero entonces ahí en medio de todos los criminales también, ¿verdad?, Jesús también fue crucificado. Y como dice en el versículo 17, él dice cargando su cruz. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, él físicamente, ¿verdad?, él estaba ahí cargando, ¿verdad?, su cruz o el madero. Ahora vamos a ir para Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, voy a leer del 4 al 14. Hebreos capítulo 10, voy a leer del versículo 10 al 14, que dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice ahí, no puede quitar los pecados. Acuérdense que en el Antiguo Testamento
Los judíos hacían eso, hacían sacrificio, ¿verdad? Pidiendo el perdón de Dios, pidiendo el perdón de Dios. Esta mañana hablamos acerca de eso, ¿verdad? Cómo si una persona trae su ofrenda al altar, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Y no se ha reconciliado con su hermano, pues es prácticamente vano eso, ¿no? Primero tiene que reconciliarse con su hermano y luego puede traer la ofrenda, ¿verdad? No puede andar de peleado con otro, no puede andar de andar de rencoroso con otro y andarle por otro lado, andarle pidiendo a Jesús, ¿verdad? O a Dios que le perdonara. Entonces ellos hacían eso, entonces por eso el versículo 4 dice, porque la sangre de toros y de machos cabríos dice que no puede quitar los pecados. Dice, por lo cual, el versículo 5, entrando en el mundo Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y se fijan, porque acuérdense que Jesús ya coexistía con el Padre desde el principio. Y aquí, pero entonces, eso sí, ahora ahí está siendo encarnado. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hablando de todo lo que hacían los judíos. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, es lo que es el nuevo pacto. Vamos a quitar lo que es el antiguo pacto y vamos a establecer el nuevo pacto. Versículo 10, en esta voluntad somos santificados. Entonces nosotros somos santificados conforme al nuevo pacto, porque como ya vimos, realmente todos esos sacrificios no perdonan pecados. Versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados, en eso nuevo que se estableció, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Acuérdense de eso, ¿verdad? Porque nos vamos a acordar de eso después. Dice, hecha una vez para siempre. Entonces uno puede ver cómo aquí bien claramente, ¿verdad? La cruz sirvió como un instrumento por el cual, ¿verdad? Entonces Jesús fuera sacrificado, ¿verdad? Era como un sacrificio, en este caso no era así quemado como un holocausto y todo eso, pero era a través de la cruz. Entonces ese fue el sacrificio, ¿verdad? Por eso entonces dijo Juan el Bautista hablando de Jesús, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque como dice ahí, ¿verdad? Realmente todas esas cosas que hacían ellos no quitaban el pecado, pero la sangre de Cristo sí quita el pecado. Y luego dice el versículo 11, ahí mismo Hebreos 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice ahí? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Verdad? Ahí lo menciona 3 veces, ¿verdad? Con una sola ofrenda, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Se santificó a nosotros. Entonces el punto número 1, como ya vimos, son esas 3 citas, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? ¿Qué es la cruz? ¿Qué dice la Biblia acerca de la cruz? ¿Verdad? Es el madero en el cual Jesús murió por nosotros, ¿verdad? En el cual Él fue sacrificado, en el cual Él fue ofrecido por nuestros pecados y por el cual, ¿verdad? Él quiere que nosotros vivamos una vida santa. Ahora, número 2, ahí en sus boletines, aflicciones que nos suceden por ser fieles a Jesús, ¿verdad? También la Biblia, ¿verdad? Menciona lo de la cruz, como son las aflicciones, ¿verdad? Que suceden, ¿verdad? Cuando uno se hace seguidor de Cristo. Ahora, el primero que vamos a ver es en Mateo 16. Vamos a ir para allá, a Mateo 16. Mateo 16, voy a leer el versículo 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Dice aquí Jesús, ¿verdad? Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si se fijan, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo, aquí menciona a qué se refiere. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces uno puede ver, cuando él dice, tome su cruz y sígame, no se está refiriendo a que uno físicamente toma una cruz, un madero, sino como dice el versículo 25,
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, esa es la cruz, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muy importante, esto no se aplica a todas las personas, es decir, muchas personas pierden sus vidas, pero por otras razones. Muchas personas pierden su vida o sufren por otras razones, pero aquí dice, por causa de mí, o sea, por ser cristiano, por seguirme, ¿verdad? Entonces usted anda sufriendo aflicciones ya simplemente porque es cristiano, simplemente porque es cristiana. Lo odian, le dicen cosas, lo insultan, ¿verdad? Nada más porque es cristiano. No sé si han visto, por ejemplo, la película Dios no está muerto, el 1, y luego ya apenas lo vimos el número 2, ¿verdad? Pero son películas en las cuales dan a entender una realidad, sí está pasando, en la cual hasta aquí en Estados Unidos se persigue al que es cristiano. Se dice como que sus prácticas son en contra de la ley y que no lo puede hacer aquí, que no lo puede hacer allá y quién sabe qué. Entonces sí, o sea, realmente aquí también en Estados Unidos existe esa persecución. No existe la persecución tal vez como en otros países en los cuales literalmente matan a la persona, simplemente porque ellos son de otra religión y así, la matan así como si nada. Y nadie va con el criminal porque dice, no, ¿cuál? Yo hice conforme a la ley, vean, pero de su propia religión. Pero la cosa es que aquí en Estados Unidos también se persigue al cristiano, ¿verdad? Como que si él no tuviera derecho de hablar acerca de su fe, hablar acerca de Jesús. Pero entonces, como dice aquí, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, el hecho de que si uno anda siendo afligido, ¿verdad?, por ser un cristiano, entonces, ¿verdad?, eso es tomar la cruz. Ahora, otra cita que menciona lo mismo, ¿verdad?, pero añade un poquito más, es Marcos 8. Marcos capítulo 8. Y hermanos, y realmente, hermanos, si usted se pone a pensar, es cierto, es decir, sí es cierto que si uno no fuera cristiano, habría muchas aflicciones que uno no estaría sufriendo. O sea, simplemente piénselo en su vida. Y es verdad, o sea, ¿cuántos tal vez de ustedes dirían, pues yo me vengo, yo me desquito, y a ver quién más se enfrenta conmigo, ¿verdad? Porque saben que a la hora que me digan esto, pues órale, yo le doy. Ya está. Entonces ya las personas dicen, no. Pero porque somos cristianos, la sufrimos, ¿verdad? No nos vengamos, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Cuando somos, cuando todavía nos critican y nos dicen cosas y hay personas que yo conozco que hasta han sido desheredadas por hacerse cristianas. No, mira, estás deshonrando a la familia. Y las desheredan. Y ellos dicen, pues ni modo. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, yo quiero seguir a Dios, quiero hacer su voluntad, quiero bautizarme. Y ya ustedes si no quieren, pues, ¿se acuerdan que como Jesús dice, que cómo no podemos andar poniendo en primer lugar a nuestros papás, a nuestros esposos, a nuestros madres y todo eso? Si lo hacemos eso, entonces nos dice no somos dignos de Él. Entonces, sino que siempre a Él lo tenemos que poner en primer lugar, a Jesús, muy importante. Entonces vamos a ver aquí, en Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35. Versículo 34 y 35 de Marcos 8. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acuérdense otra vez, y cuando él dice tome su cruz no está porque él está aquí con un montón de crucecitas y repartiéndolos. Así, tome su cruz y no. Dice, sígame. Aquí dice el versículo 35, ¿a qué se refiere? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿y qué dice ahí? Y del evangelio la salvará. Es otra cosa muy importante, ¿verdad? Por un lado usted puede recibir aflicciones simplemente por ser cristiano, pero más aflicciones tiene el que también predica el evangelio. Me refiero no al que está aquí parado ahí, no, o sea, porque pues todos somos cristianos y aquí ¿quién me va a andar persiguiendo? Espero que no, pero me refiero allá afuera. Me refiero allá cuando está uno en cualquier lugar de afuera y uno se enfrenta con personas que no son cristianas y pasa de todo. En cambio, si usted no evangeliza, experimenta eso. Experimentará alguna aflicción en el sentido de su persona porque saben que usted es cristiano. Pero el que aparte de eso trata de alcanzar almas para el Señor, va a sentir más aflicciones, va a experimentar más aflicciones. Entonces por eso unos dicen, no, pues mejor no digo nada. No, porque entonces usted está haciendo lo contrario, no está tomando su cruz. No nada más el hecho de que sea cristiano, sino el hecho de que también predique la palabra,
que también le diga a otros acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, como dice ahí el versículo 35, todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, también es cierto, ¿no es cierto que esto puede tener también el hecho de que cuántas veces esta vez también nos evitamos de tener cosas de este mundo, aunque no sean malas, pero nos evitamos de tener cosas que pudiéramos tal vez tener en este mundo, pero nos evitamos de tener eso con tal de ayudarle a un misionero, con tal de comprar una Biblia para fulanito, con tal, ¿verdad?, de ayudar a tal, y todo en el nombre de Cristo. Entonces también, ¿verdad?, uno se está perdiendo de esta vida, por decirlo de una manera, porque unas personas dicen, no hombre, o sea, y yo me compro esto y esto y esto y esto, y están llenos de juguetes de adultos. Ya, al niño, ¿verdad?, porque como a uno le cuesta, dice, no, el niño, o sea, no, eso no, ese juguete no, ese no. Y de repente uno va a la tienda y compra una cosa mucho más cara, que realmente no necesita, sino es puro juguete de adulto. Entonces, o sea, le estás diciendo al niño que no compre algo de $10 y tú estás comprando algo de 1,000, que no va a servir para nada, nada más para cosas aquí de placer. Entonces también, ¿verdad?, uno, como dice el versículo 35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, o sea, yo quiero esta vida, yo quiero gozar esta vida y todo eso, pero lo está pensando en el sentido de material y egoísta, dice, la vas a perder, o sea, vas a perder la vida eterna por andarte pensando y concentrándote en cosas de esta vida. ¿Se acuerdan del que fue sembrado entre espinos? Dice ahí la palabra de Dios, ya, que están en los deseos de las codicias y en los engaños de las riquezas, ya, y las codicias de otras cosas, sin placeres. Pero ¿qué dice aquí? Y todo el que pierda su vida, o sea, no está buscando su complacerse a sí mismo, sino a Dios. Dice, pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dios es el que entonces promete eso. Jesús mismo aquí. Ahora es el punto número 2, aflicciones que nos suceden por ser fieles a Jesús. Y también vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí se fijan? Entonces, eso también tiene que ver con que qué es llevar la cruz. Otra vez, ¿se acuerdan qué es lo que es antes de llevar la cruz? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo primero y luego tome su cruz y luego sígame. Pero uno no puede tomar su cruz y en primer lugar no se niega a uno mismo. ¿A quién de ustedes les gusta sufrir? A mí no me gusta sufrir. ¿A ustedes les gusta sufrir? No, ¿verdad? a mí tampoco, ¿verdad? Entonces yo primero me tengo que negar a mí mismo para entonces decir, Señor, que se haga tu voluntad. Así no le hizo Jesús, ¿verdad?, cuando ya iba a entregar su vida. Pero no sea como yo, soy como tú. Aún y cuando él sabía lo que le iba a saber. Y no como nosotros. Nosotros, por ejemplo, si usted va a saber que le va a pasar algo, es algo que usted se imagina. En el caso de Jesús, que es Dios, él no nada más se puede imaginar el futuro, él sabe el futuro. Él sabe lo que va a pasar. No es una imaginación. En el caso de nosotros, a veces nos preocupamos por cosas que ni van a pasar. En el caso de Jesús, él sí estaba, por eso se acuerdan que estaba como hasta en agonía. Y su sudor era como gotas de sangre. O sea, él sabía, o sea, lo que realmente le iba a pasar. Y le pasó. Entonces uno puede ver cómo aquí, el versículo 24, entonces yo decía cómo es negarse uno mismo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces aquí en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces uno está, por decirlo así, perdiendo su vida en ese sentido, que no le está dando rienda suelta a la carne, a los deseos de la carne, a lo que uno quisiera hacer, ¿verdad?, y placeres mundanos y todo eso, sino que uno se está negando eso. Y se fijan ahí la comparación de que cuando uno se niega a pecar, en serio, hermanos, ¿cuántos de ustedes se han detenido de pecar? No porque no tengan ganas de pecar, sino porque para obedecer a Dios. O sea, ¿cuántos de ustedes no tienen que levantar la mano? Pero no han hecho algo que es malo por obediencia a Dios. No es de que usted no tenga ganas, no es de que usted no quisiera hacerlo, pero dicen, no, me voy a negar de hacerlo por obediencia a Dios. Yo lo he hecho,
yo lo hago. O sea, tantas cosas que omito hacer. ¿Por qué? Porque es pecado. No porque no me den ganas, no porque no quieran, no porque esto, no aquello, o porque tal vez por aquí va a ser más fácil, o si le hago así, ¿verdad? O qué sé yo, sino por obediencia a Dios. Y entonces ahí dice que eso es como crucificarse, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces eso también es como andar llevando la cruz. Entonces, sí, si usted está haciendo eso, usted está llevando la cruz de Cristo. Muy importante ver. Entonces, ya para eso vamos a pasar al punto número 3. Entonces, punto número 1, madero en el cual Jesús murió por nosotros. Punto número 2, aflicciones que nos suceden por ser fieles a Jesús. Y número 3, maneras no bíblicas de ver la cruz. Es muy importante también checar esto, ¿verdad? Porque lamentablemente entonces se ha utilizado la cruz para cosas que no son bíblicas. Entonces, por eso es muy importante este punto. Ahora, aquí tengo tres cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el primero que puse ahí, voy a ir de una vez para allá, Hebreos capítulo 10, para ver la cita, ¿verdad? Voy a leer ahí uno de Hebreos 10 y luego Hebreos 4. Pero lo primero es el hecho que unos todavía tienen a Jesús en la cruz. Hay unos que todavía tienen a Jesús en la cruz. Ahora, muy importante, ¿verdad? De que no es así. Ahora, yo no sé si ustedes han visto ilustraciones. Y yo pensaba, ay, pero ¿por qué no me gusta esa ilustración? Y luego ya me quedé, pues ya sé por qué. Porque no es bíblico. Entonces, no sé si han visto una ilustración en la cual está como una persona arrodillándose, según esto, a Jesús en la cruz. Puede ser un dibujito, ¿no? Y está como la persona así, ¿verdad? Y arrodillándose, o sea, con ropa como la de uno, ¿verdad? Y aquí nada más se ven como así, como que Jesús está crucificado. U otras personas que ni siquiera ponen a Jesús, ¿verdad? Vamos a más simple. Nada más la ponen en la pura cruz. Y la persona está como hincándose a ella. ¿Qué no están poniendo como Jesús que todavía está en la cruz? Cuando nosotros oramos, Él todavía está en la cruz. No, Él no está en la cruz. Ahora, vamos a ver qué dice ahí. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice ahí? Se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, una ilustración de que Él está sentado a la diestra de Dios, está bueno, algo así. Ahora no estoy diciendo que ahí le pongan la carita y todo eso, no, pero me refiero en el sentido de que cuando uno ora a Dios, mira, no se lo imagine que esté ahí todavía en la cruz. Bueno, ahorita vamos a ir para otra cosa, para no, confundirnos. Pero sí, o sea, cuando usted ora a Jesús, vea, no se lo imagina que Él está en la cruz. Él ya no está en la cruz. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Acuérdense, Él ya resucitó y fue la gloria en un cuerpo ya transformado, glorificado. Ahora fíjense lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Cómo lo pone la palabra de Dios de que cuando uno ore a Dios? Es decir, ¿cómo lo ilustra? ¿Dónde se encuentra Él? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Voy a leerlo desde el versículo 14. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acuérdense, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde dice? Dice a la cruz. ¿No dice? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, fíjense, o sea, si uno se va a andar imaginando algo, es un trono, ¿verdad? No una cruz. Ahorita vamos a hablar del otro. Pero ahora, ¿se acuerdan que Jesús, cuando Pedro predicaba y decía, ¿verdad?, que él predicaba a Cristo y a Él, ¿cómo decía? Y al crucificado. ¿A qué se está refiriendo? En el sentido de que Él todavía está crucificado. No, acuérdense. En el caso, cuando Él predicaba a los judíos incrédulos, los judíos que no creían en Jesús, ellos no creían en Jesús porque por nada del mundo creían que su Mesías iba a sufrir. Ellos cuando esperaban a su Mesías, era un Mesías en el cual venía y contra todos los enemigos y todo eso, y no iba a tener ni una gotita de sufrimiento.
Entonces cuando ven que no, sí, se predica, Jesús sufrió por nosotros y murió por tus pecados y todo eso, no, para ellos era como, no, y era un odio y una ira y todo eso, y por eso los perseguían hasta morir y todo eso, porque para ellos era una blasfemia. ¿Cómo es posible? O sea, que no nada más que digas que Jesús es el Hijo de Dios, sino, ¿cómo va a decir que Él es el Mesías si Él murió, y murió pero de una manera horrenda? No, mi Mesías no sufre así, no, mi Mesías no. Entonces por eso Pablo, para arremeter otra vez a que no, es que esto se predica y esto se predica, que yo predico a Jesucristo y a Él crucificado, porque había otros que predicaban que sí creen en Jesús, pero no, Jesús no murió, Jesús no sufrió, Jesús no, o sea, como que no les gustaba esa parte del mensaje, no les gustaba esa parte. Entonces eso como que no se veía eso del sufrimiento, No, sí sufrió. Y se acuerdan que en otra parte dice para dejarnos ejemplo a nosotros. Entonces por eso a la persona tampoco no le gusta, ¿verdad?, que su Mesías haya sufrido, porque entonces eso significa que si su Mesías sufrió, significa que yo pues con más razón me voy a sufrir. Entonces son las personas que no quieren sufrir, ¿verdad? No, pare de sufrir. Pero o sea, entonces en este caso, en el caso de los judíos, ellos aborrecían completamente el mensaje de la cruz. Por eso Pablo enfatizaba, yo predico a Jesús y al crucificado, no en el sentido que él creía que en ese momento estaba crucificado, sino el mensaje de salvación. ¿Qué es el evangelio? ¿Se acuerdan? 1 Corintios 15, ese es el evangelio que yo predico, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio, si tú quitas lo de la cruz, ¿cuál es el evangelio? Si eso es lo central, su muerte y resurrección, y no puedes ponerlo como central la resurrección sin crucifixión, porque una persona que no muere no resucita. Entonces primero tiene que morir, y bien que murió, ¿verdad? Y por todos nosotros. Entonces por eso no nos confundamos. Entonces acuérdense, simplemente se ve, ¿verdad?, como que el madero, pues o sea, simplemente fue el instrumento por el cual, ¿verdad?, condenaron a Jesús. No hay más que eso, ¿verdad? Por otro lado, o sea, obviamente el que hizo la obra tremenda es Jesús, no la cruz, es Jesús. Pero eso fue un instrumento, ¿verdad?, por el cual, ¿verdad?, entonces Jesús, ¿verdad?, fue sacrificado por nosotros. Y como número 2, acuérdense, aflicciones que nos suceden por ser fieles a Jesús. Entonces cuando Jesús dice, toma tu cruz, es no de que aquí tenemos una crucecita, ¿verdad?, o tenemos o muchos que hacen, ¿verdad?, una Semana Santa y andan tomando que la cruz y clavándose y todo eso. No se está refiriendo a eso. Usted puede ver todas las citas que hablan acerca de eso, de que nosotros tomemos la cruz. Se está refiriendo al hecho de que las aflicciones que suceden, ¿verdad?, por negarnos nosotros mismos y ser fieles al Señor, aun y cuando eso cueste nuestra vida, ¿verdad? El hecho de simplemente negarnos a nuestra carne, el negarnos a los deseos de nuestra carne, ya estamos tomando la cruz, al hecho de que somos perseguidos simplemente porque somos cristianos, y al hecho de que cuando evangelizamos, ya, se nos cierren las puertas, nos den a puñetazos o nos quieran robar. A mí una vez me quisieron robar cuando estaba evangelizando. Entonces, o sea, hay de todo, ¿verdad? A otros les han pasado cosas peores, ¿no? Y no se digan pues los que hasta murieron, hasta han muerto y siguen muriendo. El día de hoy en esos países, simplemente por predicar el evangelio, en esos países donde es hasta ilegal evangelizar. Entonces, o sea, eso es tomar la cruz. Entonces acuérdense, vean. Entonces no ténganlo en la cruz. El punto número 3, maneras no bíblicas de ver la cruz. Jesús no está en la cruz. Entonces para mí entonces sí, o sea, una ilustración en que se pone la persona ahí como que inclinándose a una cruz o a un crucifijo, tienen todavía en su mente, todo lo tienen crucificado. No, ya vimos la Biblia donde dice, vea, que Él está en el trono de la gracia, que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está en la gloria, Él ya murió. Y se acuerdan que lo que vimos en Hebreos 3 lo menciona, Él murió una vez para siempre. Hermano, es por eso que esta mesita, nosotros no le llamamos altar. Es muy importante, nosotros no tenemos altar. Acuérdense de la cruz del Cordero de Dios que quita el pecado. Ese fue el altar, ¿verdad?, por el cual Jesús murió por nosotros. En el caso, ¿verdad?, de una religión mayoritaria, póneme que eso es el altar. Ahora, ellos lo utilizan bien según su concepto equivocado. Es decir, ¿a qué me refiero? Le llaman altar porque ellos creen, y así lo tienen en el dogma, que están volviendo a matar a Jesús, que están volviendo a hacer el sacrificio otra vez. Es lo de la doctrina de la transubstanciación.
pero que es incruento y quién sabe qué. Y entonces se expone que cuando entonces, para ellos, se toca la campanita o lo que hace o que lo alzan, según esto, Jesús donde quiera que está, se tiene que meter en esa galleta. Se tiene que hacer el cuerpo de Cristo. O sea, según ellos, por eso le llaman altar a eso, porque realmente están crucificando otra vez, según verdad, el mal entendimiento de ellos, están crucificando otra vez a Jesús. Pero dicen incruento en el sentido de que no hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Según esto, Jesús se convierte en la galletita. Y haz de cuenta que es bien específico, para que quede bien claro que se están refiriendo que no es un símbolo. Ahí están, dice, ahí están sus uñas, ya está su pelo, ya está su esto, ya está su... O sea, hasta lo ponen así bien claramente para que vean, sí, esto se convierte en Jesús. Y es por eso que entonces a la hora de darlo, no pueden masticarlo. ¿Cómo se te ocurre andar masticando el cuerpo de Cristo? Entonces, tiene que ser así como que se diluya, o así, vean. Y luego aparte, que no se caiga, porque es el cuerpo de Cristo. Y de repente, vean, ¿qué pasa? Hay unos que le ponen algo aquí, porque si de repente se hace trocitos, cada trocito se convierte en un cuerpo entero de Cristo. Y que no pase por allá y todo, y no lo cuidan y todo aquello, porque es un cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a ir entre las grietas y todo eso? Y es por eso, ustedes, o sea, les causa risa esto, pero es que detrás de eso hay una doctrina. Es por eso, no sé si han visto cuando de repente a una persona que se van a casar o quién sabe qué, o se lo están dando y es una mujer, y de repente se les cae, y se les cae aquí adentro. Y es el sacerdote el que tiene que agarrarlo, porque él es el que tiene las manos santas. O sea, todo eso lo hacen, o sea, cosas tremendas, y por eso él por eso se atreve a hacer eso, porque supone que solamente sus manos pueden tocarlo. O sea, entonces por eso digo, o sea, uno le causa risa y todo lo que le están pasando, esas cosas, porque uno no entiende lo que es, que todo está detrás del concepto erróneo que ellos tienen de esa doctrina. Y es por eso que entonces también a eso se le pone en un lugar que parece un sol. ¿Se acuerdan? Es como una cruz en forma de sol. ¿Y cómo le llaman? Le llaman el Santísimo. ¿Y saben qué es lo que hacen? Lo adoran. Lo adoran. ¿Por qué? Porque si es Jesús, ¿que acaso no adoramos a Jesús? ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo en mi doctrina que es Jesús, no es un símbolo de Jesús, no representa a Jesús, sino es Jesús, es convertido en Jesús, ahí está todo Él. Entonces, ¿qué impide adorarlo? Y por eso entonces, y hay así hasta lugares donde se les adora las 24 horas. Las 24 horas, o sea, pasa uno y luego otra, y luego otra, y luego otra, con tal de adorar la galleta en el Santísimo. Y son unas cosas tan tremendas, ¿no? Entonces todo esto lo estamos diciendo porque para entender, vea, las maneras no bíblicas de ver la cruz. Entonces Jesús ya no está en la cruz, nosotros no tenemos altar, vea, ¿por qué? Porque nosotros, vea, simplemente, vea, dice Jesús, vea, bendigan este pan y esta copa, vea, este es mi cuerpo, es mi sangre, vea, en el cual, vea, entonces es una representación de lo que Él hizo. Entonces no significa que entonces se convierte en la sangre, se convierte en el pan, sino que por medio de Él yo estoy recordándolo. Si se digan qué es lo que está tratando de evitar Jesús, imágenes. Y ese es el otro punto, maneras no bíblicas de ver la cruz. Uno se justifica en decir, es que yo tengo una cruz o un crucifijo, porque de esa manera me acuerdo de Jesús. De esa manera me acuerdo de lo que Jesús hizo por mí. Jesús estableció la cena del Señor para eso. Entonces, si digan, por esos símbolos y todo eso es así, para que no haya nada que se adore. Que de repente, la cruz, pues adoran la cruz. Y que esto, no, pues de repente, no, sino que es algo, y esto representa mi cuerpo, esto me representa mi sangre, pero ¿qué se hace con ello? Desapareció. Entonces nada de que de repente, se vea, esto es el cuerpo, esto es la sangre, en el sentido así místico, y que de repente ya hay que adorarle. Entonces por eso es muy importante ver también cómo es unos lamentablemente usan lo de la cruz y todo eso de una manera completamente equivocada. Ahora fíjense entonces lo que dice 1 Corintios 11. Acuérdense, ¿verdad? Si usted quiere recordar la muerte de Jesús, entonces hace lo que dice 1 Corintios 11 dice. Eso fue lo que Jesús estableció para que nosotros nos acordáramos ahora sí
de lo que Él hizo en la cruz. Porque se acuerdan que yo les decía, acuérdense que Jesús no se encuentra en la cruz, Él se encuentra en la diestra del Padre, vea, en el trono de gloria, digo, en el trono de gracia. Pero entonces, donde sí queda justificado el hecho de que nosotros pensemos en Él crucificado, es cuando estamos tomando la cena del Señor. Porque se trata de eso. Que la cena del Señor se trata de que yo me acuerde de lo que costó mi salvación. Entonces ahí sí queda, bien, de que uno se acuerde de eso. Entonces estoy en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25. Es que me pasé a 2 Corintios. Decía, qué diferente. 1 Corintios 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Se diga. Entonces lo que tenemos que hacer para acordarnos de esa muerte redentora que Él hizo en nosotros en la cruz es la comunión. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que no se convierte? Pues porque aún tomándolo, ¿cómo le llama? Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigue siendo pan, sigue siendo fruto de la vida, aun y cuando ya participaron de Él. Entonces uno puede ver cómo, si quieres tú acordarte de lo que Jesús hizo en la cruz por ti, qué bueno, y eso se hace a través de la comunión, no a través de repente andar con objetos y todo eso. Y es que el hombre, o sea, hay muchos que tienden a la idolatría, porque una vez, por ejemplo, vamos a decir que pone una ahí, me acuerdo que hay en una iglesia, eso me lo dijeron, que de repente pusieron lo que se le llama el rostro de Cristo. O sea, así, vea. Y lo pusieron quién sabe dónde. Y luego cada vez más cerquita, y más cerquita, y más cerquita, hasta que ya estaba como por acá, ¿verdad? Y de repente estaba así grandotote ahí. ¿Y qué pasa? Las personas lo ven ¿y qué pasa si yo le pusiera bigototes? O que de repente si yo lo tiro a la basura. Estaban idolatrando. Porque ese es un dibujillo que qué. O sea, nada. Pero ¿qué pasa? ¿A alguien se le ocurrió decirle? A mí se me hace que Jesús se ve así. Diego, porque no tenemos fotos de Jesús. Es pura imaginación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Es bien fácil. Me acuerdo cuando una vez en México había una artista, me refiero a un pintor, que de repente pintó pinturas que la Virgen María de una manera y que ¿cómo se llama? Creo que a Jesús lo puso otra vez. No son Jesús y no son nada de María y no son nada de eso. Pero como actores mexicanos y todo eso. Y todo México, ¡ah! Y no, hombre, blasfemia, lo querían matar y todo. Para los cristianos no nos ofendimos, porque pues esos que son pinturas, ese no es Jesús, ese no es este no es eso. Pero para el que sí ya cree, que ya siente que ella es, entonces pues para ellos sí. Entonces acuérdense, tampoco la cruz y todo eso, Jesús no lo dejó la cruz para que nosotros nos acordemos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él tomó lo que es la cena del Señor. Él conmemoró eso para que nosotros nos acordemos. Y luego voy a ir a Juan capítulo 3. Ya vamos a terminar. Juan capítulo 3. Otra cosa, bueno, ya lo dijimos. Es el hecho de que unos agarran la cruz para idolatrar. Y pues de eso ya hablamos. De que unos idolatran la cruz. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando de repente un objeto así, ¿verdad? En primer lugar, no deberíamos de tenerlo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, ¿verdad? Si de repente una persona, vamos a decir que es una persona que no es cristiana y de repente se hace cristiana, ¿qué hace con todos los objetos? Pues es deshacerse de ellos. Así de fácil. Pero si son de oro. Fíjense que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando había ídolos y todo eso y que tenían que destruirlos, decían: no codiciarás el oro de ellos. O sea, que aunque usted tenga una cosasota así de oro de quién sabe cuántos quilates, hay que destruirlo y no puede decir: bueno, voy a vender el oro. No vas a codiciar nada, ni siquiera vas a codiciar el oro que está en ese mano, sino destruirlo y hacerlo papilla y no comérselo, ¿verdad? Pero de destruirlo y hay que se vaya en la tierra, ¿no? Entonces, fíjense, Juan 3, dije yo, Juan 3, 14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan que como la serpiente en el desierto fue levantada con un madero? En el caso de Jesús, igual. Entonces él está haciendo esa comparación, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan lo que entonces de repente? Ahora, en el caso de los cristianos, uno puede ver en el caso de los cristianos en la Biblia, que nunca adoraron la cruz. Nunca dijeron, bueno, vamos a buscar esa cruz ya porque es algo especial, esa cruz de Cristo. No, nada de eso. Es como la tierra que está debajo de nuestros pies, es algo material, eso funcionó lo que tenía que funcionar y todo eso, pero nosotros no vamos a ir detrás de ella para como algo especial. Ahora, en el caso de los ¿cómo se llama? De los judíos, una vez que de repente Moisés hizo eso y todo eso, acuérdense, porque estaban siendo picados por las serpientes, pero cualquiera que lo mirara, esa cosa que edificó, no se iba a morir de la mordida. Entonces, después lo adoraron. Y eso lo menciona, fíjense, en 2 de Reyes 18:4, y esa es la última cita. 2 de Reyes 18:4. 2 de Reyes 18:4. Entonces, ¿qué pasó? Un rey muy bueno, ya viendo ese problema de que lo estaban adorando y todo eso, hizo algo muy bueno. 2 de Reyes 18:4. Entonces, si se fijan, no nada más los israelitas destruían los ídolos de los otros pueblos, sino cuando algo de entre ellos se convertía en ídolo, también para afuera. 2 de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, eran puros ídolos, ¿ya? Dice, e hizo pedazos, ¿qué dice? La serpiente de bronce que había hecho Moisés, del cual se estaba refiriendo acá Jesús en Juan. Dice, porque hasta entonces, ¿qué dice ahí? Le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neusán, ¿verdad? Neusán, que significa cosa de bronce. Es una cosa de bronce. ¿Sí fijan? O sea, él lo menospreció en el sentido, oye, ¿cómo es que están adorando eso? Sí, es cierto que en su tiempo, hizo algo, ¿verdad? Y fue algo, cosa de Dios, ¿verdad? Pero no era para que se la adorara, es nada más una cosa de bronce. Y la destruyó, la hizo pedazos. Entonces, igualmente el día de hoy, ¿verdad? De repente, cuando cosas que decimos, ay, mira, esto es cristianismo, quién sabe qué, todo eso, de repente, se están inclinando a algo que no está bien, destruirlo. Y con eso terminamos. Entonces, acuérdense, lo que dice la Biblia de la cruz, 1, es madero en el cual Jesús murió por nosotros, ¿verdad? El gran sacrificio lo hizo Jesús, ¿verdad? No la cruz, lo hizo Jesús. Número 2, aflicciones que nos suceden por ser fieles a Jesús. El hecho de que nos neguemos a pecar, que no le demos rienda suelta a los deseos de la carne, el hecho de que nos ataquen y nos hagan hacer cosas mal y todo eso simplemente porque somos cristianos, y también el hecho de que cuando somos afligidos porque estamos predicando el Evangelio. Y número 3, maneras no bíblicas de ver la cruz. Jesús ya no está en la cruz, y si vamos a recordarlo en la cruz es en la cena del Señor, no a través de una cruz aquí física. Y número 3, no lo idolatren. Hay unos que dicen, es que yo no lo idolatro, pero lo tienen como un amuleto. Me acuerdo cuando una vez alguien confesó eso. Haz de cuenta que dice, no, yo no lo adoro, quién sabe qué. Hasta que una vez confesó, una vez de repente yo salí de la casa y todo eso, y que me acuerdo que se me olvidó el pendiente allá. Me estaban idolatrando, ¿verdad? O sea, se sentían seguros porque tenían la cosita esa. Y nada más no la tienen. ¿Cómo es posible eso? Eso es pura idolatría. Entonces, mucho cuidado con eso. Pues gracias, hermanos, Dios los bendiga. Y entonces vamos a seguir.